Reciban un cordial saludo, queridos televidentes. Mi nombre es Liliana Lisbeth López Tello. Como cada tarde, les damos la bienvenida a este maravilloso curso, Cátedra Vallejo. Hoy tenemos una programación especial, pues tenemos el agrado de presentar este video. Escalas melografiadas es una colección de relatos y cuentos del poeta peruano César Vallejo, publicada en 1923. Melografiadas del vallejiano melografiar, que procede a su vez del castellano melodía y grafía, traducible a nuestra lengua por algo como escribir, tal como si de una melodía el texto se tratase. Uno de los pocos autores peruanos que buscó una verdadera escritura literaria, que lograse separarlo de la realidad, que lo oprimía para ser un hombre libre, no a través del cinismo, sino del grito del desgarro. A través de su poesía profundamente emotiva y su aguda observación de la condición humana, César Vallejo se convierte en un faro literario que ilumina las complejidades del alma y las luchas del ser vivo en un mundo de evolución. César Vallejo vino al mundo en Santiago de Chuco en marzo de 1892, siendo parte de una familia que gozaba de una posición económica acomodada. Entre los años 1905 y 1908 se mudó a Huamachuco, donde culminó su educación secundaria y comenzó a mostrar un creciente interés por la literatura. Tuvo la oportunidad de presenciar las condiciones difíciles de los trabajadores de una hacienda y reflejó esta misma realidad posteriormente en la novela El Tunceno. Asimismo, en 1915 se graduó como bachiller en la Universidad Nacional de Trujillo, con una tesis que marcó definitivamente el inicio de sus ideas literarias. Posteriormente, fue rememorado por el escritor Ciro Alegría en El César Vallejo que yo conocí. En Trujillo, el poeta se vio inmerso en literatura contemporánea junto a los bohemios, un grupo de escritores quienes no solo eran líderes en lo artístico, sino también en lo político. Escalas melografiadas es una serie de relatos y cuentos del reconocido poeta peruano César Vallejo. Fue publicada en el año 1923 en Lima, un año atrás de Trilce. Escalas está dividida en dos partes, en cuneiformes y coro de vientos. Las dos están compuestas por 6 cuentos. La primera selección se agrupa en la narración al lenguaje poético y la segunda consiste en relatos más cercanos del género de la obra. Los cuentos que encontramos en cuneiformes son Muro Noroeste, Muro Antártico, Muro Oeste, Muro Doble Ancho, Alfaizar y Muro Occidental. Los cuentos que encontramos en coro de vientos tenemos Más allá de la vida y la muerte, Liberación, Los Cainas, El Unigénito, Mirto y Cera. Un día, César Vallejo estaba de regreso a su pueblo natal, Santiago de Chuco, luego de varios años fuera. Él recuerda con nostalgia a su familia. El dolor que siente hace que llore sin consuelo, porque al llegar a casa no podrá reencontrarse con un fuerte abrazo y caricias por parte de su madre. Solo al llegar hallaría a su madre muerta bajo tierra en un cementerio. Al llegar a Santiago, encuentra a su hermano Ángel en la puerta de su casa y este se asombra y se dan un abrazo lleno de amor. Ellos hacen un recorrido por toda la casa, recordando muchos momentos vividos en familia, en especial con su madre. Al amanecer, nuestro poeta César decide despedirse de su hermano y marcharse. En el camino de regreso descansa sobre un apoyo. De repente una señora llega y le dice que tiene en el rostro una mancha de sangre. Este hecho le atormentó mucho, que salió corriendo.
y le originó varias preguntas durante el resto del camino. Y al mirarse en un espejo, vio su rostro con manchas de sangre reseca, y es ahí donde él recuerda el abrazo con su hermano Ángel, y él quedó congelado ante tal suceso. César siguió su camino y llegó a un cementerio, cuando de repente escucha una voz que decía: César, César. Él le responde: Madre, ¿eres tú? La madre apareció, lo abrazó y lo acarició. César solo se quedó paralizado sin entender lo que pasaba. Ante tanta confusión, solo se echó a reír mientras salía corriendo del cementerio. Comentarios sobre el cuento Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo. El protagonista es un hombre que regresa a su pueblo natal después de muchos años y se encuentra con una situación sorprendente, donde su madre, que supuestamente había muerto, lo espera en la casa de su familiar, mientras que él es considerado el muerto por ella y por los demás habitantes. El cuento plantea una inversión de los roles de vivo y muerto y crea una atmósfera de extrañeza y confusión. El cuento se puede interpretar como una alegoría de la condición humana que se encuentra atrapada entre dos mundos, que es el de la vida y el de la muerte. El protagonista representa al hombre moderno que vive una crisis de valores e identidad, que no encuentra su lugar en el mundo y que busca refugiarse en el pasado y en la nostalgia. La madre representa el símbolo de la vida, pero también de la muerte, ya que es una presencia fantasmal que lo llama desde más allá. El cuento sugiere que la vida y la muerte no son conceptos absolutos, sino relativos, y que depende de la perspectiva de cada uno. El poeta aborda el tema del juego de los dados. El personaje central es el chino llamado Chale, quien aparece rodeado de una aura de misterio y cierto misticismo. Él mismo preparaba sus dados, tallándolo de 2 piezas de mármol, dando como resultado un producto que el narrador llama bellos cubos de Dios. Por medio de la historia desarrollada en este cuento y el lenguaje utilizado, el autor imprime fuerza y angustia en la atmósfera del relato, lo que mantiene hasta el final, en el que muestra la avasalladora angustia que brota del personaje Chale, y nos introduce no solo en la historia narrada, sino también en el mundo del juego de dados de la Lima de los años 20. En el final de este cuento, el cañón y el gatillo y la mano esperaban. El de la gran parada no miraba los dados, solo miraba fija, terrible, implacablemente a la testa del asiático. Ante aquel desafío que nadie notaba de ese revólver contra ese par de dados que pintaron el número de pluga a la invencible sombra del destino. Encamada en la figura de Chale, cualquiera habría asegurado que yo estaba allí, pero no, yo no estaba allí. Los dados se detuvieron, la muerte y el destino tiraron de todos los pelos. 2 ases. El chino se echó a llorar como un niño. El apostador chino del cuento Cera reúne la jocosidad del juego y el riesgo de muerte. El juego está vinculado a la risa, pero esta se convierte en trágica cuando el juego implica la apuesta por la vida. El jugador sabe que su riesgo al perder cantidades enormes de dinero lo exponen a la ruina. Ese es el atractivo del juego. Pero cuando su propia vida depende de una tirada de dados, esto va más allá de una simple apuesta. Este análisis destaca la transformación del personaje de Chale, un apostador chino, a lo largo de la narración y cómo este personaje se convierte en un símbolo de la condición humana en las ciudades modernas del siglo XX. Se menciona la figura del trickster, un personaje histórico con profundidad y complejidad que rompe las reglas de su mundo, lo que añade una capa de significado al personaje de Chale. Además, se explora la importancia de la mirada del narrador como espectador solitario y cómo esto se relaciona con la dimensión ética del arte y la lucha del artista en la modernidad. Este análisis proporciona una comprensión más profunda de la obra de Vallejo y cómo explora temas relacionados con la vida en la ciudad, el arte y la condición humana. Reflexión del cuento Cera de César Vallejo. El juego que se representa en el cuento es un juego de dados, en el que el jugador trata de obtener la mayor cantidad
de puntos posibles y el final del cuento es trágico, ya que Charlie pierde todo su dinero y acaba asesinado por sus otros jugadores. En este cuento de cera nos enseña a reflexionar y enseñar que el juego de azar puede ser muy peligroso y puede llevar a la gente a la ruina. Gracias. Dale like y comenta qué te pareció nuestro video. Y si conoces a nuestro gran poeta César Vallejo y has leído alguna de sus obras. Gracias.